Evangelio de hoy. Tema: las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Primera lectura. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestro sufrimiento, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. Hermanos, hoy escuchamos a nuestro Señor Jesucristo decirnos sus bienaventuranzas. Felices los pobres. ¿Son importantes las bienaventuranzas? Este sermón del monte es la carta magna de la felicidad según Jesús. Seguro que no fue un sermón predicado en una sola ocasión, sino más bien es una colección de enseñanzas que Mateo puso juntas aquí. Jesús subió a la loma, se sentó rodeado de sus discípulos y proclamó dichosas a personas de las que ninguno de nosotros diría que lo son. Jesús dice que son dichosas porque se cumplirá en ellas la gran promesa de poseer el reino de los cielos. Dios es garante de esta promesa de la que nos podemos fiar, porque tuvo un anticipo en Jesús, que fue pobre, pero con una felicidad que nada ni nadie pudo quitarle, ni siquiera con la tortura ni la muerte en cruz, pues resucitó glorioso y se sentó a la derecha del Padre. Mateo ubica las bienaventuranzas en un monte, pues las montañas son a menudo lugares de encuentro con Dios, como ocurrió con Moisés en el Sinaí. Ahora, hermanos, haremos énfasis en cada bienaventuranza dicha por Jesús. ¿Qué significa felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos? Jesús llamó feliz al pobre porque Dios se ponía de su parte e iba a dejar de ser pobre. Jesús fue pobre. Dios quiso revelarse de forma definitiva en este campesino pobre de Nazaret y sigue revelándose en la vida y en las luchas de los pobres. Los pobres de espíritu son aquellos que no dependen sino de Dios. Es precisamente su humildad, su capacidad de abrirse, lo que les hace tierra fértil para recibir la bendición de Dios. La riqueza hace que no sintamos una necesidad de la ayuda de Dios, pero debemos tener cuidado de no canonizar a aquellos que no tienen dinero y criticar a aquellos que lo tienen. También hay pobres que se dejan llevar por la maldad, y hay ricos de corazón generosos. Es el corazón, no la cartera, lo que le importa a Dios. ¿Qué significa felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia? Pacientes o manso, en hebreo se dice anawin, como Moisés y Jesús. Moisés es humilde ante Dios en el arbusto ardiente, pero envía las plagas a Egipto. Más tarde, pide a Dios que perdone a los israelitas por hacer un becerro de oro, pero rompe las tabletas con enfado cuando encuentra a su gente bailando ante ella. Les manda convertirla en polvo, echar el polvo al agua y beberla. Fue un anawin, pero no débil o indeciso. El mismo Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón, pero es fuerte, arroja a los mercaderes del templo y hace de su lengua un látigo contra los fariseos. ¿Qué significa felices los que lloran, porque recibirán consuelo? ¿Cómo puede ser bienaventurados los que lloran? Precisamente esta bienaventuranza es la respuesta emocional de quien ha alcanzado un corazón resignado para encontrarse con Dios y recibir su misericordia. En este sentido, los que lloran reconocen que son pobres de espíritu y por ello experimentan un dolor que hace posible tal encuentro. Ese dolor viene dado porque ante los ojos de Dios todos somos pecadores, y justamente esa pena significa que se admite el pecado cometido y hay un arrepentimiento por ello. Por esta razón son bienaventurados los que lloran, porque se sensibilizan por sus propios pecados y por los ajenos. Pero ¿puede un sufrimiento causar dicha o felicidad? Esta reflexión resulta ajena en una generación donde el contexto cultural está lleno de banalidades. Cuando se libera el pecado, se experimenta una sensación de gozo. Es quitarse un peso moral de encima
y como gratificación se recibe la consolación, que es la bendición de Dios. Este es el beneficio del que habla Jesucristo en cuanto a los bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados por Dios. ¿Qué significa felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados? ¿Cómo se obtiene la justicia de Dios? La justicia divina se consigue aceptando con fe a Jesucristo y cumpliendo la voluntad de la palabra de Dios. En este sentido, la persona que alcanza la justicia espiritual obra con bondad, vive en la verdad y practica la mansedumbre. Al vivir de manera correcta con el propósito de Dios, se desecha el odio, la condena, el rencor y todos aquellos males que nos alejan de su camino, y se abre la ruta que conduce a las gratificaciones espirituales, es decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los hambrientos y sedientos encuentran aplacar su gran necesidad de justicia en Jesucristo, ya que Él, como Hijo de Dios, posee todos los elementos para saciar el alma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados con la dicha de obtener la paz espiritual, con el perdón de sus pecados y la vida eterna que solo Dios otorga. ¿Qué significa felices los compasivos, porque obtendrán misericordia? Son los que hacen actos de misericordia, los que sienten el dolor de otra persona y actúan para aliviarla, los que tienen empatía, es decir, los que llegan a entrar en la piel de otra hasta ver las cosas por sus ojos, pensar con su mente y sentir con sus sentimientos. Una de las virtudes de Dios es que su misericordia es tan grande que no tiene límites, y Él desea que seamos a su imagen y semejanza para que de esta forma recibamos su misericordia. La vida del creyente cristiano se halla sujeta entre la misericordia que recibe por parte de Dios y su capacidad de dar misericordia. En este sentido, no es dar para recibirla, es dar misericordia porque se ha recibido. Por ello, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, que es el regalo infinito de Dios el día del juicio final, otorgándoles la salvación y la vida eterna. ¿Qué significa felices los de corazón limpio, porque verán a Dios? Limpio de corazón es el íntegro. Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, y Jesús bendice a los que tienen un corazón puro, que no han sido ensuciados por estas maldades. Dios siempre espera pureza doctrinal de nuestra parte. Por ello, no predicando algo que no practiques, cumpliendo los compromisos con Él, discerniendo lo que es bueno de lo que es malo, teniendo la voluntad de hacer y de creer en lo que se hace, y siendo dignos de Él, limpiamos la mente y la vida. Hay una manera de ver a Dios en la tierra, y es cuando caminamos en integridad de acción con Él. Podemos verlo en la naturaleza, en la creación y en la oración, con toda la esperanza puesta en Él para purificarnos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios en la gloria eterna. ¿Qué significa felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios? Paz en hebreo significa shalom, que es más que ausencia de conflicto, es armonía y hermandad. Jesús bendice a los que hacen y construyen la paz, aunque creen conflictos. Todos somos hijos de Dios cuando somos regenerados, pero más allá de esto, la bendición más grande que se recibe es ser llamados sus hijos. Bienaventurados los que buscan paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque la consecuencia de trabajar por la paz es el reflejo de Dios. ¿Qué significa felices los que son perseguidos por causa del bien? Porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia de Dios, porque ellos han aguantado la persecución y han resistido la difamación con gozo por la fe en Él. La justicia referida en esta bienaventuranza que causa persecución tiene un sentido bíblico de piedad y fortaleza, siendo el resultado de la gracia del Espíritu Santo en nuestro interior. Existen 3 razones por las que esta justicia es una bendición divina. 1. Ser perseguido es indicativo que se transita por el camino correcto, abrazado a Dios. 2. El perseguido sentirá la compañía de Jesucristo en sus acciones. 3. El premio para el perseguido por sus actos será glorioso. Por ello, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias? Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron ante ustedes. Significa que al igual que Jesús, sus seguidores van a ser rechazados y perseguidos por quienes rechazan el reino de los cielos, pero también van a participar con Él de la gloria de la resurrección. La causa de Jesús es la de los pobres, perseguidos, refugiados. Se trata de la importancia y el sentido que tiene Jesucristo en nuestras vidas y tener presente que Él, como Hijo de Dios, fue perseguido por su palabra, sufrió la crucifixión por nosotros y resucitó para salvarnos. Por ello las pruebas de fe que trae consigo en nuestro corazón y es que se sienta una gran victoria, que es el resultado del vigor que nos da el Espíritu Santo desde lo más profundo de nuestro ser, para convertir nuestros momentos débiles en los más fuertes y así mantenernos firmes y fieles a Dios. Hermanos, a los discípulos de Jesús nos llaman bienaventurados, es decir, dichosos y felices, si estamos tan abiertos a Dios que le permitimos llenarnos con algo de su propia felicidad. Para ello, tenemos que ser pobres, vacíos de nosotros mismos. Entonces, obtendremos la felicidad del reino de Dios, como un saboreo anticipado de la felicidad celestial. Pongámonos en las manos de Dios y pidámosle que nos bendiga bondadosamente y nos dé su bendición. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Bueno, queridos hermanos, gracias por estar un día más con nosotros. Sé que el Evangelio ha sido un poco largo, pero espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo en el corazón de Jesús y hasta el próximo día. La oración de hoy. Oh Dios y Padre nuestro, tu Hijo Jesús vivió entre nosotros, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Por amor murió por nosotros y tú le resucitaste a una nueva vida. Queremos fervientemente experimentar su amor y su presencia hasta tal punto que, como los apóstoles, no podamos nunca parar de proclamar lo que hemos visto y oído, y que por ello los hombres te den gloria y alabanza a ti, Dios nuestro. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar,
para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.